Bien, hermanos, vamos a continuar en Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, así que les voy a pedir que abran sus Biblias y vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 4 y vamos a estar estudiando todo el capítulo, ¿ok? Son 21 versículos y voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, lo más rápido posible porque es intenso lo que vamos a ver el día de hoy, pero con el favor de Dios y como oraba, es la obra del Señor, no la mía. Así que confío en el poder del Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al versículo 21 y va a estar proyectado en la pantalla. Y yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, así que si es diferente a su versión, no se preocupe, pero esta es la que estamos siguiendo o la que voy a estar siguiendo yo el día de hoy. 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 21. Dice, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Y ojalá hubierais llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también con vosotros. Versículo 9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Yo soy el menor de 4 hermanos. Mi hermana mayor se fue a vivir a México cuando yo era pequeño.
Así que yo los mayores recuerdos que tengo con mis hermanos, por supuesto que es con mis hermanos hombres, con los dos hermanos varones que que quedáramos en Chile. Así que me crié, por supuesto, en medio de peleas, en medio de bullying, porque yo era el menor. Y mis dos hermanos mayores, por supuesto, que me utilizaban como muñeco, ¿no? Y como buen hermano menor, mis figuras de admiración, ya sea para bien o para mal, eran mis hermanos. Así que si ellos se vestían de una manera, ¿qué creen lo que yo quería hacer? Vestirme de esa manera. Si ellos escuchaban una música, ¿qué es lo que yo quería hacer? Escuchar la misma música. Yo quería hacerlo tal cual como ellos lo hacían. Si ellos, por ejemplo, se subían a un árbol para jugar, ¿qué creen que yo quería hacer? Subirme al árbol para jugar. Pero el fin de mi deseo de querer ser como ellos llegó a un punto cuando ellos me subían al árbol y ellos se iban y yo no podía bajar del árbol. Así que ahí ya se acababan mis deseos de querer ser como mis hermanos. Lo cierto es que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos figuras a las cuales nosotros admiramos. Tenemos maestros que quizás han impactado nuestras vidas, nuestros hermanos mayores quizás han impactado nuestras vidas, nuestros padres con sus defectos y sus virtudes, pero han impactado nuestras vidas. Quizás algún maestro en la universidad o en la escuela que haya sido un buen maestro contigo y haya impactado tu vida. Así que cada uno de nosotros cuenta con figuras a las cuales nosotros queremos admirar. Y en este capítulo que acabamos de leer, Pablo nos va a mostrar justamente eso. ¿Quiénes son esas personas de influencia a las cuales nosotros debemos seguir? Nosotros, como saben, hemos estado estudiando esta primera sección o esta primera carta de Corintios, pero hemos enfocado esta sección en lo que hemos llamado las divisiones dentro de la iglesia. Y la iglesia de Corinto estaba dividida por saber, no, es que yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas, yo sigo a Apolos. Y los más espirituales que decían, yo sigo a Cristo. Pero el apóstol Pablo pone un alto en estas divisiones y él va a hacer un llamado a estos hermanos a que recuerden que ellos, como servidores, son solamente eso, solo servidores de Dios. Que el único fundamento en el cual la iglesia se edifica es Jesucristo. Y sobre ese fundamento nosotros vamos edificando la iglesia. Y no hay ningún otro fundamento. Así que sobre ese fundamento la iglesia pone oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y paja u hojarasca. Así que lo que Pablo hace aquí no solamente es reprender la actitud de los hermanos por las divisiones que estaban pasando, sino que pone a toda la iglesia bajo la lupa para que cada uno sea examinado y se dé cuenta de cómo está edificando el templo de Dios. Así que examínate, ¿estás edificando con oro, piedras preciosas o plata o con madera, con heno y paja? Así que no solamente los miembros, sino que como vamos a ver el día de hoy, también los líderes son examinados bajo la lupa de Pablo, a la luz del ministerio y a la luz de lo que Pablo estaba haciendo, a la luz de sus palabras. Así que como idea central de este sermón tengo lo siguiente, y lo pueden ver arriba en la pantalla. Los líderes en las iglesias son llamados a ser siervos fieles al mensaje, quienes modelan ese mensaje y son así de ejemplo para que la iglesia imite ese mensaje modelado. Los líderes en la iglesia son llamados a ser siervos fieles al mensaje, quienes modelan ese mensaje y son de ejemplo para que la iglesia imite ese mensaje modelado. Hermanos, algo hermoso de predicar la palabra expositivamente y secuencialmente como lo estamos haciendo ahora con el libro de Corintios, es que justamente nos encontramos con pasajes que quizás los pastores no quisieran predicar,
que quizás quisieran pasar por alto. Pero nosotros sabemos que tenemos que hacerlo porque es el versículo que nos toca este domingo, ¿no? Al hacerlo, entonces, como líderes, al predicar secuencialmente, entonces nos enfrentamos a estos pasajes en los cuales nosotros, incluso como líderes, como pastores, nos exponemos delante de la iglesia y la iglesia puede ver realmente si los pastores, los líderes, los ancianos de la iglesia están haciendo correctamente su labor o no. Porque nosotros también somos ovejas y nosotros también necesitamos ser pastoreados. Así que este pasaje está centrado en los líderes de la iglesia y puede que tú pienses, entonces esta predicación no va a ser para mí, ¿no? Yo no soy líder, así que me puedo dormir, tranquilo. Pero claro que sí es para ti, hermano, porque tu deseo debiese ser aspirar a ser líder dentro de la iglesia. Así que si ese debiese ser tu deseo, entonces te tienes que preparar para eso. Y a la luz de este versículo, de estos pasajes, te puedes preparar. Si eres un miembro fiel de la iglesia, un miembro activo, por medio de estas predicaciones también vas a saber qué esperar de tus líderes y qué no esperar de tus líderes. De esta manera, entonces, como iglesia somos edificados unos a otros y edificamos el cuerpo de Cristo. Así que no pienses que por no ser un líder o no ser un pastor o no ser un maestro de la iglesia, este pasaje no es para ti. Todo lo contrario. Es extremadamente importante que tú sepas esto. En primer lugar, entonces, vamos a ver el llamado que hace Pablo a los líderes de mostrar fidelidad al mensaje predicado. Versículos del 1 al 5. Leemos nuevamente. Dice, que todo hombre nos considere de esta manera. ¿Cómo? Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Recordemos que Pablo está luchando contra las divisiones que habían dentro de la iglesia. Así que lejos de querer él ponerse sobre otros líderes, enaltecerse por sobre otros líderes de la época y de esa manera aumentando las divisiones que había en la iglesia, él hace un llamado a la iglesia a que recuerde que los líderes de la iglesia solamente son servidores de Cristo y son administradores de los misterios de Dios. No somos más que eso, hermanos. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que los pastores, los líderes de las congregaciones, no son superhumanos. No son una élite especial diferenciada del resto. Los pastores realmente somos siervos de Jesucristo. De hecho, la palabra que Pablo usa aquí en el griego para siervos aparece en otras partes del Nuevo Testamento y la mayoría de las veces cuando se traduce esta palabra en el Nuevo Testamento, la traducción es alguaciles. ¿Qué es lo que hace un alguacil? Estaba al servicio de las personas para velar y cuidar de sus amos. De esta manera, así entonces, los pastores somos siervos de Cristo, somos alguaciles de nuestro Rey, quienes cuidamos y velamos al pueblo que el Señor nos ha entregado. Y también somos administradores de los misterios. Esta palabra también puede ser traducida como mayordomo. Con esto insinúa que el cargo que se nos ha dado no se extiende más allá de los límites que el Señor nos ha dado. Somos mayordomos de los misterios de Cristo. Si usted conoce a algún mayordomo o lo ha visto en alguna película, yo no he conocido a ninguno, lo he visto en películas, ellos son solamente siervos que administran lo que sus amos le han dado y hasta los límites que el amo le ha puesto. Por ejemplo, un mayordomo solamente es mi chofer y ese es el límite en el cual él se mueve. Otro mayordomo solamente abre la puerta del hogar y ese es su límite que su amo le ha dado. Si usted entonces ve a un mayordomo, son solamente servidores de lo que su amo le ha entregado. De esta misma manera, entonces, nosotros, los pastores, somos mayordomos, somos administradores
Pero ¿administradores de qué? Según lo que dice Pablo. Somos administradores de los misterios de Dios. ¿A qué se refiere esto? Los misterios son cosas ocultas, ¿no? Que llegan a un punto en donde se revela. Eso es un misterio. En este caso, los misterios de Dios se refieren al Evangelio mismo que ha sido revelado. Fue revelado por Dios mismo a través de la historia con la consumación donde Cristo murió y resucitó por nosotros. Ese es el misterio del cual Pablo está hablando. Ese es el misterio que ha sido revelado. Antes las personas no sabían de esto, ahora ha sido revelado. Jesucristo es el que había de venir. Así que los pastores, como siervos, nosotros administramos lo que nuestro amo nos ha dado, que es la verdad del Evangelio, la pureza del Evangelio y la palabra para la iglesia. Eso es la labor del pastor. Esos son los límites que el Señor nos ha puesto para nosotros los pastores, para los líderes de la iglesia. Así que por ello, cada vez, hermanos, que usted escuche una predicación, debe estar atento de si se comparte el Evangelio de Jesucristo y la verdad de su palabra. Porque eso es lo que nuestro amo nos ha mandado a hacer. Ser fieles al mensaje que el Señor nos ha dado. Nosotros, como pastores, no somos llamados a entretener a las personas acá adelante, como quizás algunos quieren hacer. Nosotros no somos llamados a contar anécdotas, a contar chistes acá adelante, a contar sueños y nueva revelación. No somos llamados a motivar a las personas acá adelante. Nosotros realmente como siervos de Dios somos llamados a servirles a ustedes por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la proclamación de este misterio que ha sido revelado. ¿Cuál es? El glorioso Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra labor como pastores. Así que si usted escucha a algún pastor que no predique el Evangelio, algún pastor que no predique las Escrituras, está pasando el límite que su amo le ha dado y no está cumpliendo la labor a la cual el Señor le ha dado. Una predicación entonces que no contenga a Cristo como centro del sermón no es una predicación a la cual usted debiese prestar atención. Porque eso es lo que el Señor nos ha dado a hacer, predicar a Jesucristo y su Evangelio. Alguien dijo, una predicación que no tenga a Cristo como su tema central es como un medicamento vencido. Aparenta hacer bien, pero a la final no sirve para nada. Así que mucho cuidado, iglesia, con los predicadores que dejen de lado la centralidad de Cristo en sus enseñanzas. Porque eso es lo que nuestro amo nos ha mandado a hacer. Pero Pablo continúa y dice el versículo 2, ahora bien, además se requiere de los administradores, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. El llamado de los pastores, el llamado de los líderes de las iglesias no es a ser el más popular, no es a ser el más carismático dentro de la iglesia, no es que tenga una personalidad sobresaliente dentro de todos, que sean quizás fluidos al momento de hablar y de predicar, que tengan las mejores expresiones para hablar y para conquistar el oído de las personas. No. El llamado es a ser fieles al mensaje que se nos ha encomendado. Ser hallados fieles delante del Señor. Hermanos, como pastores, nosotros tenemos una tentación tremenda de predicar algo que el texto no nos está diciendo para decir algo que yo quiero decir, para reprender a la iglesia. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder exponer el texto de manera fielmente, exponiendo lo que el texto está diciendo, lo que en el texto hay, y no utilizando el texto para decir una idea que nosotros queremos decir. Como alguien dijo, usando el texto para hacer un pretexto. Por eso, hermanos, durante la semana nosotros pasamos horas y horas leyendo el texto y releyendo el texto para escarbar y encontrar lo que el autor original quiso comunicarle a su audiencia original y cómo eso ahora, a la luz del Evangelio de Jesucristo, es aplicable para el día de nosotros, para el día de hoy de nosotros. Esa es nuestra labor. Por eso pasamos horas y horas estudiando, no para decir lo que yo quiero decir, sino para decir lo que el texto está diciendo.
que va a ser aplicable a la iglesia el día de hoy. Nuestro llamado no es a ser relevantes a la hora de predicar, sino a ser fieles al mensaje que estamos predicando. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Nosotros no hacemos esto realmente para ustedes, ¿ok? Puede que suene fuerte, pero no hacemos esto para ustedes, sino que realmente lo hacemos porque Dios nos está observando a nosotros. Y queremos ser fieles al Señor. Por eso, para Pablo, no era de importancia, como dicen los versículos, que los hermanos de Corinto le juzgaran o incluso que lo llevaran a algún tribunal para ser juzgado. Pablo quería ser fiel a Dios sin importar las críticas o los comentarios que él podría recibir de las personas. Ahora, hermanos, este texto, y no quiero que me malentiendan, este texto no está hablando de que no debemos juzgar a las personas, sino que finalmente el Señor es quien va a juzgar nuestros ministerios. Él no lo hará por la popularidad que nosotros pudimos obtener o por cuántas personas llegaron a escuchar de nosotros, cuántas reproducciones pudimos tener en YouTube, a cuántas conferencias nos invitaron a predicar. El Señor sacará a la luz, como dice el texto, las cosas ocultas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones de las personas. Y entonces, cada líder, cada pastor, recibirá su alabanza de parte de Dios por su fidelidad. Hermanos, yo cada vez que veo pastores que tergiversan las Escrituras para decir algo que ellos quieren decir, yo recuerdo que el Señor será quien va a sacar a la luz eso. Las motivaciones ocultas del corazón. Y finalmente el Señor va a traer juicio sobre esas personas. Pero también examino las intenciones de mi propio corazón a la hora de predicar para poder ser hallado fiel delante del Señor, predicando lo que el pasaje me está diciendo que predique. Este es el llamado que hace Pablo a cada pastor. Sé fiel, tu líder, sé fiel, tu maestro, al mensaje que predicas. No añadas, no quites para tu conveniencia. Pero en segundo lugar, Pablo nos va a mostrar no solo cuál es el llamado que hacen los líderes de la iglesia, sino que ahora vamos a ver que ellos también tienen que ser de ejemplo para la iglesia. ¿Y cómo lo hará? Modelando el mensaje que Pablo estaba predicando. Versículos 6 al 13. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. La arrogancia era lo que estaba caracterizando a estos hermanos al ponerse a disputar por qué predicador era mejor. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Lo que Pablo hace con todas estas imágenes que él ha venido hablando desde el capítulo 3 es mostrar realmente cómo es el ministerio pastoral. Y cómo es como un agricultor, como el capítulo 3 lo dice, quien planta la semilla en un campo. O es como un constructor que pone un fundamento. O como un mayordomo que administra lo que su Señor le ha dado. Todas estas imágenes nos sirven y son aplicados a la vida de Pablo y a la vida de Apolos para dar ejemplo a los hermanos de Corinto y así no continuar alimentando el orgullo, las rencillas que ellos tenían, para no decir yo soy de uno y yo soy de otro. Lo que ocurre, hermanos, cuando empezamos a tener favoritismo en la iglesia por un líder por sobre otro, es que nosotros nos volvemos arrogantes y nos volvemos orgullosos. Y empezamos a promover división dentro de la iglesia. Y de nuevo, no quiero que me malentiendan, porque por supuesto que nosotros podemos tener pastores por los cuales nosotros escuchamos más que a otros. Yo mismo escucho a algunos pastores más que a otros porque me acomoda más escucharlos, porque les entiendo más. Y está bien, no hay ningún problema con eso. En lo que no debemos caer dentro de la iglesia es condenar a uno por sobre el otro simplemente porque él no está encajando en mi esquema.
porque no habla tan bonito, porque no se expresa como el otro, porque no es tan gracioso, etc. Al hacer ese juicio, nosotros estamos sobrepasando los límites que la palabra nos da. La arrogancia de los corintios los había llevado a ese extremo de menospreciar a un predicador por sobre el otro. Pero Pablo, por medio de 3 preguntas retóricas que él va a hacer, ¿y qué son las preguntas retóricas? Son preguntas que no exigen una respuesta porque son obvias. Por medio de esas 3 preguntas va a continuar la defensa para hacer ver a los corintios el corazón orgulloso que estaban teniendo y arrogante que estaban teniendo al compararse unos a otros por los líderes que estaban siguiendo. Dice el versículo 7, porque ¿quién te distingue? Esta es la primera pregunta que le hace Pablo a los corintios. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 3 preguntas que no necesitan ser respondidas, pero que mostraban el corazón arrogante de los corintios. Todo lo que ellos poseían era por gracia. Incluso los maestros que ellos mismos estaban criticando. Y ellos, creyéndose merecedores de lo que recibían, se volvieron arrogantes. Y Pablo va a utilizar la ironía para mostrar aún más el corazón de ellos. Dice el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros, los maestros, ustedes ya reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo les está diciendo, ustedes ya están listos, ¿no? No necesitan nada más. Ya tienen listo todo lo que los maestros les han enseñado. Ahora ya no les sirve de nada. Ustedes ya son la crème de la crème. Ya son la élite como cristianos. Todo lo que ellos poseían era por gracia, pero ellos estaban siendo arrogantes. Así que Pablo usa la ironía para mostrarles su corazón tan arrogante que incluso se han vuelto independientes de todos sus líderes para poder reinar. Y eso es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado nos ciega y nosotros no vemos la condición en la que nos encontramos hasta que otra persona nos la muestre. Los corintios se habían vuelto tan arrogantes que incluso decían ya no necesitar de los instructores que les guiaran. Y esto puede ser tan cierto el día de hoy, hermanos, con alguno de nosotros. Nosotros creyendo que ya sabemos todo por haber estado años en la iglesia, por haber pasado por seminarios e institutos, por haber escuchado a otros predicadores mejores, entonces ya no tenemos necesidad de ser enseñados por los líderes que el Señor ha puesto en la iglesia. Y al momento de escuchar una predicación, si es que no está al nivel que yo quiero que esté, entonces cierro mis oídos espirituales y menosprecio lo que el Señor pueda estar haciendo por medio de ese vaso de barro que el Señor va a utilizar. Es que mi pastor de mi otra iglesia predicaba mejor. El pastor que yo sigo en YouTube, ese sí que él sabe enseñar y predicar la palabra. Hermanos, que el Señor nos guarde de tener corazones así, arrogantes y orgullosos como lo que tenían los corintios. Que el Señor nos examine para saber si tenemos ese corazón, para poder arrepentirnos de nuestro pecado, de orgullo y de arrogancia, porque es orgullo y arrogancia. ¿Qué es lo que hace Pablo ante estos hermanos que eran tan arrogantes? Él lo que va a hacer, les va a modelar el mensaje que él estaba predicando. Y lo va a hacer por medio de una ilustración. Para poder entender estos versículos que voy a leer ahora, tenemos que entender un poquito de las costumbres que aparentemente Pablo estaba hablando, a las cuales se estaba refiriendo. En el tiempo en que esta carta fue escrita, el gobierno o el imperio que estaba reinando era Roma. Y se acostumbraba a hacer un desfile por la ciudad cada vez que la nación celebraba una victoria en la guerra. Entonces, este desfile entraba por las puertas de la ciudad
y todo el pueblo se regocijaba por la victoria. Hemos ganado. Y toda la caravana, el desfile, entraba por la ciudad. A la cabeza de este desfile iban los militares, quienes eran más veteranos. Luego, los militares más jóvenes, y seguido de ellos se encontraban los enemigos que habían sido capturados en la batalla. Pero en la parte donde estaban los que eran capturados, también había un orden de rango descendente. En la parte delantera iban aquellos que eran de la clase más alta, los capitanes, los generales que habían sido conquistados por la otra nación. Y así hasta el final de la cola estaban los soldados y los que pertenecían a la clase que era más baja, que finalmente tragaba todo el polvo del desfile. Estos últimos ya sabían que iban a ser ejecutados por el verdugo y otros iban a ser utilizados en el teatro para que pelearan con gladiadores o los iban a arrojar para ser comidos por animales salvajes para entretenimiento del pueblo. Así que la caravana se formaba y los últimos que venían ya sabían su destino. Iban a morir como espectáculo público para entretención de Roma. Entonces, tomando esto, Pablo, y teniendo esta imagen en mente, Pablo dice lo siguiente en el versículo 9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. En otras palabras, nosotros como predicadores del Evangelio, dice Pablo, predicamos un mensaje que a los ojos de este mundo es algo necio, es locura. Pero ustedes, Corintios, por querer guardar su imagen, por ser arrogante, por querer abrazar las cosas de este mundo, por querer ser puesto en alto ante los ojos de este mundo, son considerados sabios delante de los hombres, son fuertes y son distinguidos. A ustedes no les falta nada. Los aplaudo, dice Pablo. Pero hay un problema, y es que el aplauso de las personas no es el que mide el buen ministerio, sino la aprobación de parte de Dios. La sabiduría de este mundo no es comparada a la sabiduría de nuestro Dios. Pablo les modela con su ejemplo de sufrimiento, de padecimiento por el Evangelio, lo que en verdad es importante y por lo cual debiese desvivirse un ministro del Evangelio, que es ser aprobado por Dios, más que por los hombres. Este es el camino correcto, hermanos, un camino donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde probablemente tendrás oposición y rechazo de tus seres queridos. El camino menos popular, el menos visto, es el camino más criticado y más juzgado. El que va a traer más burlas y críticas, pero que finalmente traerá las hermosas palabras que todos esperamos escuchar al final de nuestros días. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el camino que está modelado para nosotros. Es el camino que Cristo modeló para nosotros mismos. Así que el mundo piense lo que quiera pensar de nosotros, pero nosotros queremos abrazar la verdadera sabiduría de este mundo, la sabiduría espiritual, que es abrazar el Evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es más sabio que cualquier sabiduría humana. Que el mundo piense lo que quiera pensar de nosotros, nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo y ser aprobados por el Padre. Pablo entonces lo modeló y hoy quiere que tu líder, que tu maestro, que tu pastor pueda seguir modelándolo. Modela el evangelio que dices creer. Un evangelio que no atraerá la fama y el aplauso de las personas, pero que traerá la aprobación de alguien mucho mayor, que es nuestro Padre Celestial. El líder entonces modela ese mensaje predicado.
De esta manera, Pablo habla, y hemos visto en primer lugar, cuál es el llamado de los líderes, que es ser fieles al mensaje. Y en segundo lugar, cuál es el ejemplo de los líderes, que es modelar el mensaje que predicamos. Pero en último lugar, y ya para finalizar, veremos un llamado a la iglesia que es imitar ese mensaje. Versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Finalmente, Pablo hace un llamado a los corintios a que dejen de lado su orgullo, la arrogancia de sus corazones, y les exhorta a que le imiten a él. Y aquí vemos el corazón pastoral de Pablo y el amor que le tenía a los corintios. Tal como un padre que ama a sus hijos y los amonesta para que crezcan rectamente, así también Pablo les hace el llamado de alerta como hijos amados. Y les dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La palabra que usa Pablo aquí para maestros es la palabra paidagogo, de la cual viene la palabra pedagogo. En la cultura griega, un pedagogo era un esclavo doméstico o una persona libre que llevaba y traía de la escuela al niño o a los niños de los padres pudientes. Se le nombraba como el tutor del niño en materias de buena conducta. Tenía autoridad para regañar al niño cuando fuese necesario, para cuidarlo de peligros y de malas compañías y para despertar su interés en la gramática, la dicción y la forma correcta de expresarse. Él ayudaba al niño a hacer sus tareas, lo cuidaba si estaba enfermo y velaba por él hasta la adolescencia. Pero a pesar de que estaba este pedagogo a cargo del niño, el padre no dejaba de ser la autoridad suprema del hogar. El padre siempre estaba mucho más cerca al niño que el pedagogo. Así que Pablo lo que les está diciendo a los corintios es, ustedes pueden tener muchos pedagogos que les han enseñado diferentes cosas, pero yo los engendré. Yo estuve con ustedes 1 año y medio para presentarles el Evangelio y ayudarles a darles los primeros pasos de la fe. Y la cultura judía enseñaba que el maestro que instruía a los estudiantes en el contenido de la Torá se consideraba el padre de ellos, un padre espiritual. Así que en esa capacidad Pablo establece su autoridad apostólica sobre los miembros de la iglesia que le estaban cuestionando. Pablo trajo el Evangelio a los corintios, fue testigo de su nacimiento espiritual, les enseñó la forma de vida cristiana, les instó a seguir a Cristo y les demostró un invariable amor por ellos. Y ahora les manda que sean sus imitadores y que adopten el testimonio que Él da de Jesucristo. Así que el llamado de la iglesia ante nuestros padres espirituales es un llamado de imitación. El creyente debe imitar a sus maestros, a sus líderes y a sus pastores, mientras ellos están en el camino de la imitación de Jesucristo. Por eso, hermanos, es tan importante el discipulado dentro de la iglesia. Cuando uno es discipulado, aprende de una persona que es madura en el Señor, que lleva años en el Evangelio y que procura el crecimiento saludable y bíblico de la persona. Alguien dijo que el discipulado es transfundir sangre a otra persona. Como cuando usted va al hospital y necesita una transfusión de sangre para estar bien, para estar saludable, para estar con vida. De la misma manera, en el discipulado recibimos la sangre de nuestros maestros para crecer en el Evangelio y tener vida plena en Jesucristo. Así que mi pregunta para ustedes, iglesia, para cada uno de ustedes, mis hermanos, es, ¿estás siendo discipulado? ¿Hay alguien cercano a ti con el cual estás compartiendo tus luchas y tus victorias? ¿Estás siendo guiado por alguien que está buscando fielmente al Señor y te está animando a hacer lo mismo?
nosotros podemos caer en la arrogancia de decir, no necesitamos a nadie. Eso no es para mí, pastor. O yo fui discipulado años atrás, ya no necesito ser más discipulado. Lo cierto es que nunca estamos tan bien como para no necesitar compartir nuestras luchas y tentaciones con alguien que camina junto a nosotros. Necesitamos constantemente ser discipulados. Timoteo lo hizo y por eso Pablo envió a Timoteo como su representante a la iglesia de Corinto, quien le iba a recordar el camino por el cual los corintios debían transitar. Y no solamente esto, sino que Pablo también iba a ir e iba a desenmascarar a todos los falsos maestros que se estaban levantando en la iglesia y que estaban causando divisiones. Pablo entonces los iba a exponer como lo que realmente eran. Así que el corazón pastoral de Pablo aflora y muestra que continuamente el creyente debe estar siendo supervisado por alguien más. Así que mi llamado es a que busques a un mentor. Busca tener personas cercanas con las cuales compartir lo más íntimo que está pasando a ti. Busca a tus pastores, quienes estamos para guiarte en el camino por el cual nosotros también debemos transitar. Dejemos de lado el orgullo y la arrogancia e imitemos a aquellos que están imitando a Jesucristo. Así que Pablo en estos versículos nos modela cómo debe ser un liderazgo. Aquel que es fiel al mensaje que predica, que modela ese mensaje predicado con su vida y la iglesia lo ve como alguien a quien imitar. ¿Por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué Pablo no escribió esto a un grupo de pastores y lo hizo a la congregación? ¿Por qué él no habló a un grupo, a una conferencia de pastores esta predicación? Porque es extremadamente importante que una iglesia sepa qué esperar de sus líderes. Porque el día que los pastores no estén haciendo correctamente la obra a la que el Señor nos ha llamado a hacer, usted entonces va a saber identificarlo y podrá hacer algo para poder evitarlo. De esta manera protegemos al cuerpo de Cristo, porque la iglesia no nos pertenece a nosotros, los pastores. No le pertenece tampoco a los miembros. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Y por ello debemos velar y cuidar de ella. Así que el Señor quiera levantar a líderes y pastores que guíen correctamente a la grey del Señor. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es suficiente. Gracias porque nos muestra los caminos por los cuales debemos transitar. Ya sea los miembros de la iglesia, ya sean los pastores de la iglesia, pero todos estamos bajo la misma responsabilidad. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Y como iglesia, ayúdanos a seguir correctamente a los líderes que tú has puesto en la iglesia, quienes están en el camino de imitación hacia ti. Te ruego, Padre, para que nos ayudes, para que ayudes a los pastores de esta iglesia, a los líderes, a los maestros de esta iglesia, a que seamos más semejantes a ti, fieles al mensaje que estamos predicando, modelando ese mensaje con nuestras vidas y de esa manera que la iglesia también pueda seguir a sus líderes en todo lo que hace. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.